Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este día 27 de julio del año 2021 en Pediatría al Día. El tema del día de hoy será depresión y ansiedad en niños y adolescentes relacionadas a COVID-19. Este tema va a ser impartido por el doctor Samuel Hernández Lira. El doctor Hernández Lira es médico cirujano por la Universidad Regional del Sureste, Oaxaca. Hizo especialidad en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Hizo psiquiatría de enlace en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es investigador en revistas nacionales mexicanas, capacitador en diversos programas de Estrategia Nacional contra la lucha con el COVID-19 y expositor de temas de salud mental a nivel nacional e internacional. Colaborador del micrositio Apoyo en el Manejo de COVID-19 del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente es profesor titular de la materia de Medicina Psicológica y Comunicación en Estudios de Pregrado de la UNAM. Es profesor adjunto del curso de posgrado en Psiquiatría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Es médico adscrito al Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, médico adscrito a la Unidad de Cuidados Especiales Psiquiátricos del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, trabaja en centros de adicciones y la práctica privada. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Samuel Hernández Lira. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Eduardo, por la presentación, al doctor Ulises Reyes por la invitación y a la Academia Mexicana de Pediatría por brindarme esta oportunidad para exponer el siguiente tema. En esta ocasión vamos a hablar del impacto de la salud mental de los niños y adolescentes durante la pandemia COVID-19. Seguramente han visto ya o estado en algunas exposiciones, ponencias acerca de depresión y ansiedad en niños. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar o vamos a centrarnos más bien en diferentes factores que existen para que la salud mental, sobre todo en estos momentos tan difíciles, pues llegue a tener un impacto directo en la salud de los adolescentes también y de los niños. Y bueno, hay que contextualizar, por así decirlo, ya todos sabemos estos momentos en los que nos encontramos. El contenido de la presentación, pues vamos a ver una introducción, la epidemiología, vamos a tratar muy brevemente sobre depresión y ansiedad en cuanto a sintomatología, nos vamos a centrar más en algunos temas de interés, algunos instrumentos de tamizaje que podemos hacer y las conclusiones. Bueno, ya como sabemos todos, estamos en una crisis mundial, en una pandemia que ha afectado, ya llevamos más de un año, 4 meses en esta situación, y bueno, vamos por la tercera ola aquí en todo el país. Entonces, es una situación bastante difícil. Hemos pasado por varias etapas a través desde el inicio de la pandemia, desde que escuchábamos los primeros casos y que de pronto creíamos o pensábamos, ¿no?, que no iba a tener un impacto como el que ahora estamos viendo. Pero bueno, hemos evolucionado desde este miedo, desde el cierre de los comercios, el cierre de la comunicación, del transporte, hasta ahorita que, bueno, pareciera ser como que las medidas de pronto se han relajado, como bien comentaban hace unos momentos. Hay una cierta confianza, pero a la vez estamos teniendo una adaptación al final de cuentas. Y bueno, en México hay que contextualizar también que ya había deficiencias, ¿no? Deficiencias en la parte de la educación, un sistema educativo con varias carencias en diferentes lugares, ¿no? A nivel público, a nivel privado. Teníamos ya de por sí un sistema de salud también bastante inestable, con carencias de fármacos, con sobresaturación de los servicios, y también un país
con pobreza, ¿no? Sabemos que más del 50% de los habitantes del país pues está en condiciones o en un nivel socioeconómico medio bajo. Y bueno, esta situación se viene a intensificar con esta pandemia que nos encontramos en este momento. Sin embargo, hay algunos factores que nos han ayudado como población mexicana y como población hablando a nivel de la humanidad, que es la adaptación. Y esta palabra, pues, tan simple es lo que nos ayuda o que nos ha beneficiado y esto nos ha trascendido a través del tiempo y es lo que nos hace sobrevivir a estas situaciones tan adversas que de pronto llegan a presentarse. Y sobre todo que la población mexicana a través del tiempo, a través de su historia, hemos observado una historia de resiliencia. La resiliencia no quiere decir resistir, es decir, estar como soportando durante mucho tiempo algo, por ejemplo, esta pandemia, más bien tiene que ver con estos mecanismos que podemos utilizar para mejorar o adaptarnos a las condiciones, por más adversas que sean. Y sobre todo los niños, comparados a los adultos, son más adaptativos. Ellos tienen una mayor o mejores mecanismos, por así decirlo, de adaptación. Tal vez alguien de 40, 50 años o más sea un poco más difícil cambiarle las rutinas, sea un poco, le cueste más tiempo y más trabajo, tanto físico como emocional, el poder primero procesar esta información de cambios y adaptarse. Sin embargo, para un niño es un poquito más fácil en cuanto al tiempo también que puede resolver. Y bueno, de por sí sabemos todos que esta pandemia por COVID-19, que llegó, como comentaba, hace más de un año, 4 meses, por sí solo es un evento traumático, por muchas situaciones, ¿no? Desde el confinamiento, las medidas de distanciamiento, prácticamente estas medidas obligadas que tenemos, y a pesar de estas medidas, pues hemos visto los múltiples contagios que se han observado, y esto ha tenido un impacto en la salud. Entonces, ver amigos enfermarse, ver amigos morir, incluso ver a nuestro alrededor, todos estos eventos que llegan a surgir, pues nos hace que todo esto, todo lo que hemos estado viviendo, por más, yo creo que aquí todos tenemos al menos algún amigo o algún familiar que padeció o padece esta condición, entonces es un evento traumático. Y no es para menos eh, que esto tenga una afectación directa en la salud mental de todos, pero en este momento hablaremos de los niños y adolescentes. ¿Qué puede condicionar esta afectación directa a la salud? Pues las dos condiciones más frecuentes, que saben, lo que tal vez nos vamos a centrar un poquito más, es la ansiedad. Probablemente cuando comentaron o cuando vino toda esta información de que nos teníamos que preparar, se tenían que reconvertir como todos estos sistemas de salud, era una ansiedad, ¿no? Por la incertidumbre que llegaba a causar, si íbamos a pasar lo mismo que veíamos del otro lado del continente, o bien en la parte de la depresión, que fue un poco más adelante. En los niños, pues probablemente hubieran tenido como otra perspectiva respecto a esto que se venía, por así decirlo. Tal vez ellos no consideraban o no se considera como algunas otras responsabilidades como el trabajo, por ejemplo, pero el cierre de escuelas y otro tipo de situaciones que vinieron más adelante a través de estos momentos de la pandemia, pues han condicionado también afectaciones a nivel emocional que pueden traducirse en depresión también. Los niños no hay o no debe de haber ningún problema en cuanto al sueño. Si nosotros vemos que un niño tiene insomnio o un adolescente, somnolencia excesiva durante el día o tiene despertares recurrentes durante la noche, sí nos tiene que llamar la atención. Un niño no debe o no tiene por qué presentar este tipo de síntomas relacionados al sueño. Son síntomas muy sutiles, pero son los primeros que nos empiezan a avisar que algo en la cuestión emocional se está moviendo y que puede empeorar incluso. Y para ahora, pues ya están algunos síntomas de estrés postraumático, sobre todo en niños adolescentes que lamentablemente fallecieron alguno de sus familiares, incluso los dos padres, y quedaron en orfandad. Entonces vamos a ver que hay diferentes
factores que han llegado a afectar la salud mental de los niños. Ya hay varias revisiones sistemáticas respecto a este tipo de condiciones emocionales en esta pandemia. Sin embargo, también nos quedamos muy cortos. Vemos aquí una de este año, una revisión sistemática de este año, donde se exponen algunos síntomas y algunas condiciones más prevalentes. En cuanto a esta prevalencia, la depresión encontraron en un 29%, revisando 12 estudios, la ansiedad un 26%, los trastornos del sueño en un 44%, esto en niños y adolescentes, y ya síntomas de estrés postraumático en un 48%. La mayoría de estudios sí realmente son del otro continente, todo lo que tiene que ver con China, Japón, Europa. Aquí en América hay realmente pocos estudios que puedan revelar. Sabemos que también hay condiciones distintas, como lo es las costumbres, las tradiciones, el tipo de familia que se conforma, que puede llegar a tener algún diferente impacto. Sin embargo, sí coinciden, por así decirlo, estas cifras en cuanto al porcentaje, que están muy por arriba del porcentaje de depresión que ya se observaba en niños o en adolescentes. Incluso llegaba a un 6-8%. Ajá, entonces estamos viendo que se ha triplicado estas condiciones en cuanto a salud mental. Ahora, la depresión y la ansiedad, que fueron o han sido lo que más se ha detectado durante este año y medio casi que llevamos, pues han sido en adolescentes y sexo femenino. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son estas características que de pronto hacen que haya mayor vulnerabilidad, sobre todo en este grupo de edad. Pareciera que en los niños en una edad escolar, estamos hablando de 5 a 12 años aproximadamente, han logrado, como les comentaba, son más adaptativos entre más pequeños estén, llegar a adaptarse, ¿no? A pesar de todas las situaciones que también iremos revisando, han logrado adaptarse a esta circunstancia, a estas medidas de distanciamiento, a estas medidas de llevar el cubrebocas, de estarse lavando las manos, entre otras cosas. Sin embargo, ya en adolescentes, pues ya vamos a ver ciertas características que hacen que presenten mayor vulnerabilidad. Pero, ¿qué condiciones podemos observar acerca de la pandemia? Pues bueno, hay muchos, ¿no? Que han estado afectando de una forma directa y otros que han estado afectando de una forma indirecta, y vemos el impacto que tiene en esta salud mental de niños y adolescentes. Lo primero, pues, es el cierre prolongado de escuelas, ¿no? O sea, esto vino a cambiar rutinas, vino a cambiar hábitos. Si la escuela de por sí es una cuestión que llega a estructurar, al final de cuentas, que tiene horarios fijos, y bueno, con el cierre ya por más de un año, pues sí hay muchos cambios en este momento. El aislamiento social es en estos momentos donde pues los chicos, o más bien eran donde los chicos iban, conocían personas, empezaban a vincular, empezaban a tener este ejercicio de contacto interpersonal con compañeros, amigos, maestros, y bueno, también estas reuniones familiares que se realizaban los fines de semana o cada determinado tiempo, pues se tuvieron que suspender en el mejor de los casos, ¿no? Y bueno, las redes comunitarias que también llegaron a desaparecer prácticamente. El mayor tiempo en casa, y esta es una condición que creeríamos que es algo favorable, ¿no? O sea, bueno, pasan más tiempo en casa, sus papás conviven más con ellos, sin embargo, no siempre es la mejor opción. Recordemos que en nuestro país existe, por el tipo de tradiciones y el tipo de cultura, puede llegar a condicionar un ambiente tenso, ¿no? Incluso de violencia, que al pasar más tiempo en casa, pues ahí está el violentador, ¿no? Entonces, los niños, los adolescentes, llegan a tener como una sensación de miedo, de angustia, no están acostumbrados a convivir con sus padres, eso es una realidad, porque tal vez el papá de que sale, o la mamá, o los dos, salen y regresan solamente por la noche, tal vez medio cenan y nada más, ¿no? Tal vez el fin de semana sea como el mayor tiempo que pasan con los chicos, con sus hijos, pero al final de cuentas no hay como esta vinculación que creeríamos que sería algo bueno, sin embargo, no para todos ha sido el mejor escenario.
y como les comentaba, el mayor tiempo con los padres, pues puede llegar como que si los padres tienen una adecuada disposición, puedan conocer o puedan observar también estas conductas que de pronto no observan, ¿no? Cuando llegan a consulta, por ejemplo, y el adolescente, el niño nos empieza a comentar acerca de todo lo que le está sucediendo, pues los papás se quedan con una cara de no saber, ¿no? Precisamente porque no están al tanto, o hay otras personas que llegan a ser los cuidadores primarios. Entonces, todo esto llevó a que empezaran a tener horarios de sueño ilimitados, es decir, dormirse a la hora que quisieran, levantarse a la hora que quisieran. Esto tal vez condicionado también por las costumbres de los papás, ¿no? Si el papá, mamá no estaban acostumbrados o ya ahorita que se volvió algo en home office, pues también, ¿no? O sea, no ponían estas limitaciones que tal vez el ir a la escuela los obligaba, ¿no? Entonces, empezaron tal vez a quedarse más tiempo viendo televisión, el uso de videojuegos durante más horas, y esto pues ha condicionado una alteración en el ritmo circadiano. Y pues ya prácticamente vienen durmiendo 2, 3 de la mañana, 4 y levantándose a las 11, 12 del día. De ahí también que llevó a una exposición prolongada a pantallas, ¿no? O sea, no había como mucho por dónde moverse, entonces si no podía salir, o si no puedes salir a jugar, si no puedes salir al gym, tal vez los adolescentes que están ya en este entrenamiento, si no puedes salir a jugar como antes, pues ¿qué más te queda, no? Quedarte en tu casa y tal vez con la finalidad de no estar como molestando tanto a papá, pues es el celular, ¿no? O la computadora o los videojuegos. Entonces ha habido una exposición prolongada a pantallas, estamos hablando, incluso llegan a estar frente a pantallas de 10 a 14 horas, es decir, todo el tiempo, ¿no? Que están despiertos prácticamente y se quedan las horas de sueño que van aproximadamente entre 8 y 9 horas, dependiendo de la edad. Obviamente que el acceso limitado a estas actividades al aire libre pues ha, pues por algunos momentos obligado a que se volque o se vea esta exposición más de una forma más intensificada. ¿Qué otras situaciones trajo el confinamiento o ha traído el confinamiento prolongado a casa? Pues como ya veíamos, ¿no? Las alteraciones del ciclo de sueño. Tal vez si ya se tenía una rutina de ejercicio con los padres o de ellos solos, o incluso en las escuelas, ¿no? Esto de la actividad física que se volvió ya rutinaria en todas las escuelas, pues se dejó de hacer. Entonces, solo queda casa y la tecnología. Entonces, sí llega a ser una combinación poco favorable para tanto la salud física como la salud mental. Y lo que comentábamos, ¿no? La violencia doméstica que en la pandemia se ha disparado eh, muy intensamente. Veíamos que desde los primeros meses ya había un aumento en las llamadas que realizaban desde casa reportando violencia doméstica. Entonces, esto se ha llegado a intensificar, como les digo, los niños, los adolescentes que tienen a sus mismos violentadores ahí dentro de la misma casa, que están con un abuso emocional, físico o incluso sexual. Como sabemos, la mayoría de condiciones de abuso sexual se encuentran dentro de la misma casa, ¿no? Entonces, sí es una situación bastante difícil que viene a condicionar mayor impacto en la salud mental de los chicos. ¿Y para qué queremos saber todo esto? Pues obviamente para que se hagan diseños de intervenciones. Probablemente no seamos tomadores de decisiones, sin embargo sí es algo que debemos de saber para poder intervenir al nivel que nosotros estemos, ¿no? Desde un primer nivel, desde un segundo, tercer nivel, saber referir entre otro tipo de situaciones. Y bueno, aquí vemos ya ahora un impacto específicamente de las escuelas, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Y qué es lo que sucedía. Para el 20 de marzo del año 2020, es decir, el año pasado, se declaró el cierre total de las escuelas en todo el país, ¿no? Aquí vemos cifras de más de 28 millones de estudiantes que ya estaban inscritos a nivel primaria, secundaria y más o menos 5 millones de alumnos de preescolar. Aquí vemos las barras que nos pueden indicar el número de niños y adolescentes inscritos, con un total por arriba de 33 millones. Ajá, entonces,
vemos que es una situación bastante difícil que ha dejado o ha tenido un impacto a nivel, no nada más del país, esto es de México nada más, pero a nivel mundial, ¿no? Y que no nada más es cerrar la escuela, sino todo lo que conlleva el impacto del cierre en los niños. ¿Qué es lo que comentábamos? Vamos a ampliar un poquito más esta información. ¿Qué pasa, no, cuando cierran una escuela? La escuela les decía que es una estructura que tiene el niño, ¿no? Porque como veíamos, tiene horarios de entrada, de salida, ayuda a la disciplina, ayuda a las dinámicas, incluso a regular el ciclo sueño-vigilia. O sea, tiene una función bastante importante en la formación y en el desarrollo de los niños y adolescentes. Nos ayuda a tener un funcionamiento saludable, son rutinas que, bueno, por la mañana, que aparentemente hay una mayor claridad en cuanto a la parte cognitiva y de pensamiento, pues se aprovecha para tener estas actividades de aprendizaje. Sin embargo, pues el cerrar totalmente y durante varias semanas se quedaron o en lo que trasladaban a plataformas o diseñaban más bien estrategias para continuar con la educación, pues quedaron mucho tiempo sin este manejo. También la escuela ayuda a tener un bienestar de niños y adolescentes, es decir, como les comentábamos, ¿no? Van a las escuelas a relacionarse socialmente, adquirir habilidades emocionales, digamos, que si de pronto hay ya alguna condición como de ansiedad por separación o alguna otra situación, pues la escuela es lo que ayuda de pronto a desensibilizar y a poder adaptarse más a su medio. Si hay problemas de escritura, de lenguaje, pues también en la misma escuela el relacionarse con otros chicos de su misma edad o con pares, pues esto ayuda a que también se pueda llegar a nivelar estas deficiencias académicas. Las rutinas escolares pues también suelen ser un mecanismo de afrontamiento y en muchos casos la alimentación escolar es primordial. En Turquía, por ejemplo, de más o menos del 50 al 70% del requerimiento calórico diario de un niño se lo dan en la escuela. Entonces, vamos a ver por el otro lado, pues una serie de consecuencias como desnutrición, mayores alteraciones en la conducta, mayores condiciones de ansiedad, depresión, estrés postraumático, trastornos del sueño, todo lo que viene derivado de la deficiencia, tan solo hablando del cierre de escuelas. Entonces sí es algo que debemos de voltear a ver y tenemos que tomar en cuenta en general. Por otro lado, también se reportaron, esto igual les decía en análisis, en algunos artículos de revisión sistemática, qué es lo que se reportaba, ¿no? Del otro lado, ahora digamos que de un nivel médico, se reportó en varios estudios una disminución del ingreso hospitalario del 45% aproximadamente. Como vemos, parece que empezó esto de COVID y ya no existe otra enfermedad, ¿no? Siendo que no es de esa forma, ¿no? O sea, las enfermedades previas siguen estando, y ya teníamos sistemas de salud saturados, pues ahora más COVID, pues sí viene a colapsar más toda esta situación a nivel sanitario. Sin embargo, al inicio o durante el año pasado se observó una disminución de los ingresos y puede haber muchas explicaciones, no porque no hubiera enfermedades ni requerimientos, sino más bien probablemente este miedo que se tenía por parte de los cuidadores o este miedo que se tenía por parte de los mismos niños o la angustia que, bueno, preferían tal vez estas urgencias, pues que no eran urgencias reales, pues mantenerlos en casa o buscar alternativas, ¿no? De tal vez un médico particular cercano o tal vez alguien conocido a la familia que pudiera verlo en lugar de llegar a un ingreso. También hubo también la limitación que hubo de parte de los sistemas de salud en cuanto a solamente ingresar lo necesario, ¿no? Prácticamente la urgencia que fuera muy, muy, muy necesario. Pero como vemos, estuvimos escuchando también estas reconversiones totales que se realizaron en muchos hospitales dentro del país, pues limitó, ¿no? No es que no se quisiera aceptar, sino más bien estaban destinadas todas las áreas para el servicio de pacientes con COVID. También hubo una disminución de atención a cierres de urgencias pediátricas en un 68%. Vemos, pues es una cifra bastante elevada de reducción. Sin embargo, se puede explicar de esta misma manera, ¿no? O sea,
todos los servicios de urgencias destinados tal vez a urgencias pediátricas, o bueno, no todos, pero sí una gran mayoría, se destinaron o se reconvirtieron a COVID. Hubo una gran pérdida de servicios de salud escolar, había muchos chicos adolescentes que mediante estas gestiones que tienen algunas escuelas, ya sea públicas o privadas, pues llegaban a tener atención incluso de algunas enfermedades, pues algunas resfriados, gastrointestinales o algo de una forma más crónica. Sin embargo, se llegaron a perder también. Los servicios o el cierre de servicios especiales para niños con discapacidad, pues también vino a tener un impacto significativo en la salud mental y física, ¿no?, de los niños. Sobre todo que pues no podía haber grupos grandes, había terapias para niños con discapacidad que pues requerían como estar en grupos, y pues todo esto se limitó, ¿no? Se cerró más bien. Entonces sí hubo una gran pérdida y obviamente que esto trae un impacto en la salud mental. Y los programas de nutrición que pudieran tener algunas escuelas, sobre todo en zonas rurales donde pues se da alimentación a los niños, niñas que están llegando a la primaria, preescolar, pues también cerraron. Hubo también, aquí queda como mucha duda, una disminución de reportes de maltrato, pero realmente no había maltrato porque estábamos viendo el contraste, ¿no?, de aumento de violencia pareciera en los adultos, pero no había reportes de maltrato y esto puede ser secundaria que pues no se reportaba, ¿no?, por un lado, pero también de que las mismas personas que de pronto llegan a reportar pues es tal vez la mamá, ¿no? Y si está con el papá, que tal vez sea el violentador o algún otro familiar, pues sí se ve con una atención como para poder exponerlo, ¿no? Porque no tiene a dónde ir, ¿no? Y no tiene como otro tipo de situación que pueda cambiar. Entonces, probablemente por estos motivos, pues se limitó también estos reportes y disminuyó. La tasa de suicidios hasta esos momentos, esa revisión sistemática es del 2020, a finales del 2020. Sin embargo, hasta ese momento no había habido mucho cambio en las tasas de suicidio en niños y adolescentes. Pero no sabemos si posterior a esto, es decir, ya con esto de cierre prolongado de escuelas, estos cambios prolongados, ya problemas económicos de los padres, etcétera, puede haber ya un impacto que seguramente sí, ya estamos esperando lo que se le denomina la cuarta ola, pero esta ola ya es hacia la salud mental de todas estas repercusiones a nivel emocional. Y el abuso de sustancias, ¿no? Sabemos que desde la adolescencia se empieza el consumo constante de múltiples sustancias y que al estar en casa, pues incluso aumentó, ¿no? Porque puede ser que en la misma casa los mismos padres sean consumidores y pues haya una perpetuación de estas conductas. Bueno, algo que se empezó a notar también son las disparidades educativas, es decir, no todos los niños adolescentes en México tienen acceso a la tecnología. ¿No? Incluso hubo un desabasto de computadoras, de laptops, porque todos necesitaban. No era la única forma de poder obtener educación, al final de cuentas, que posteriormente ya fue por canales abiertos, pero en un inicio era como el único método y no lo había, ¿no? Entonces empezó a haber una disparidad educativa, como les comentaba, tal vez hay niños que tengan algunas deficiencias en algunos aspectos que, bueno, el profesor cuando está ahí al lado puede detectarlo y enfocarse tal vez en algún aspecto con ese chico, tal vez una chica con otra situación. Sin embargo, en esos momentos, pues no, a través de la pantalla es muy difícil esa interacción. Niños con discapacidad, nivel socioeconómico bajo y sin acceso a plataformas, pues son los más afectados hasta el momento, ¿no? Y no nada más es el estudiante, hay una serie de factores que llegan a tener un impacto en esta disparidad educativa, como son los padres. Es tutor dependiente, o sea, ahorita ya la educación probablemente tenga o esté basada, ¿no? En que el padre esté ahí, se siente, le explique, no nada más toda la mañana, sino también toda la tarde para realizar las actividades que les dejan. Sin embargo, si el padre o madre pues tienen ya un trabajo donde tienen que estar ellos también frente a una computadora haciendo el home office, pues va a ser muy difícil que estén al tanto, ¿no? Entonces sí es una situación bastante difícil. Los maestros obviamente que también tienen
un impacto en esto, los administradores escolares para buscar estrategias que puedan funcionar. Por supuesto que la tecnología y el entorno, ¿no? Probablemente pues, tenga computadora el niño, tenga un acceso a internet pues bastante estable, pero si en el entorno pues está papá, mamá gritando, si están los hermanos molestando, si hay un entorno poco favorable, pues por más tecnología y por más acceso que tenga el niño o el adolescente va a ser muy difícil. Y eso es mucho de lo que se quejan de pronto los pacientes, de que no les gusta o no les ha favorecido este sistema de enseñanza. Incluso hay varios que comentan, sobre todo adolescentes, que ya están como en secundaria, bachillerato, que piensan como recursar el año porque sienten que no aprendieron, ¿no? O sea, que no, sí llevan calificaciones favorables y pasaron de semestre y pasaron de año, pero ven que su competencia académica pues no es lo suficiente. Y bueno, también hay ciertos reportes de qué es lo que más se observa a nivel emocional, por ejemplo, la ansiedad, que ya comentábamos, el estrés. El estrés es una situación que vamos a abordar ahorita, la tristeza que pues llega a tener el niño o el adolescente, la frustración que causa tal vez el no poder aprender, el no poder ver a sus compañeros, el no poder salir a jugar, a correr, y esto pues se traduce también en indisciplina, ¿no? O sea, la indisciplina es solamente, digamos, cuando se plasman todas estas emociones en la conducta, ¿no? Y que de pronto podemos ver que pues, un chico, un adolescente rebelde, no le gusta nada, no obedece, etcétera, pero es la respuesta física que pueden llegar a evocar para que se observe, pero resultado de todas estas emociones, ¿no? Como la frustración, la tristeza, el estrés, etcétera. La hiperactividad, que bueno, más adelante veremos ya grupos vulnerables. El cambio de rutina, como les decía, los niños, o más bien, los niños son más adaptativos en todo sentido, entonces tal vez al inicio sí hubo una modificación, sin embargo es más fácil que ellos se adapten a nuevas rutinas. Hay un factor bastante importante que es la fatiga emocional de la madre, ¿no? O sea, el cuidador primario o la madre, cuando por toda esta situación, sobre todo si vive un ambiente de violencia o ya este año, 4 meses que lleva prácticamente en casa todo el tiempo, pues hay un cansancio y hay una fatiga emocional. Y esto se traduce en no poder poner tal vez disciplina o límites más bien a los niños, ¿no? Entonces, pues prácticamente pues dejan a los niños no porque no quieran, sino más bien esta fatiga emocional las está sobrepasando y hay algo que se denomina en psiquiatría, en salud mental, desgaste del cuidador, ¿no? Y esto se traduce en alteraciones emocionales hacia los cuidadores. Y por supuesto el impacto a nivel físico, ¿no? Si ya de por sí éramos un país que tenía muchos niños y adolescentes con obesidad, pues ahorita se ha disparado muchísimo esa cifra, ¿no? Y incluso nosotros podemos ver también esos cambios durante la pandemia. Y bueno, les comentaba acerca del estrés porque creemos, bueno, el niño se estresa y pues no va a pasar más, ¿no? O nada más va a ser como transitorio, pero eventualmente se va a adaptar, ¿no? O no lo va a sentir como el adulto. Sin embargo, hay muchos estudios, ven aquí que desde el 2014 se ha estudiado todo esto del estrés en la vida temprana y que reduce el umbral para reacciones depresivas a los factores estresantes, sobre todo en situaciones más adelante. Estamos hablando de la adolescencia o de la juventud. Entonces, estos eventos de la vida temprana sí se tienen que tomar en cuenta porque esta situación por la que estamos viviendo puede significar una predisposición para todos, o sea, independientemente de la condición, hablando de los niños y adolescentes, que en años posteriores puedan tener reacciones depresivas o tengan una vulnerabilidad mayor a estas reacciones depresivas o de ansiedad o condiciones de salud mental. La intensidad también del evento traumático, pues también predice la gravedad de síntomas en estos episodios que se pueden llegar a presentar más adelante. Es decir, no es lo mismo tal vez un niño que quedó huérfano porque sus dos padres murieron de COVID
a tal vez un niño que, bueno, la pasó toda la cuarentena en casa, sí, muy mal, pero al final de cuentas, pues, los papás y la familia queda íntegra y, bueno, pueden llegar a adaptarse y seguir con su vida posterior a esta situación. Entonces, esto sí predice mucho de estos síntomas y la gravedad sobre todo. ¿Y qué efectos va a tener? Bueno, si hablamos a nivel endocrino, pues la regulación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal es una situación que tiene un efecto duradero y ahorita que ya llevamos más de un año se vuelve en algo crónico, continuo, ¿no? Estamos bajo estrés continuo y los niños y adolescentes no son la excepción y que esto nos mantiene a la expectativa, ¿no? Mañana a ver qué me van a decir, qué va a salir en las noticias, cuántos muertos ya va a haber, me van a correr del trabajo, no puedo solventar mis gastos, entonces, bueno, este estrés continuo llega a afectar también la salud mental de los niños y de los adolescentes. Entonces, esta exposición a los eventos de la vida en una edad temprana se ha detectado como estos tres, los más de conflicto. El abuso sexual, el abuso emocional y el conflicto familiar son los que ya en estudios serios se ha demostrado que pueden llegar a tener este impacto. Y aquí añadimos pues este desastre biológico, ¿no? Porque no es para menos que todos estos meses y el impacto que ha tenido en esta salud mental de los niños, pues también ha sido una situación bastante difícil. Y como comentaba, tendrá mucho que ver la intensidad, es decir, la duración, pues pareciera que es el mismo para todos, sin embargo, la intensidad no es así, ¿no? Porque, como les comentaba, probablemente algunos, los papás se quedaron desempleados, algunos se enfermaron, algunos la pasaron pues relativamente bien, incluso algunos pudieron mejorar, pero no a todos les fue de la misma forma. Tendrá que ver también mucho la etapa del desarrollo del niño o del adolescente. No será lo mismo tal vez un niño de 4 o 5 años o un adolescente, ¿no? Ya unos 15, 16 años, de cómo puede vivenciar esta situación o qué tanto impacto ha tenido en su vida diaria. Entonces, son una situación bastante complicada que sí tenemos o debemos de tomar en cuenta. Y obviamente que esta respuesta, ¿no? Ahora, ¿qué diferencias podríamos ver? Porque podemos decir, bueno, está triste, ¿no? Está deprimido. De pronto el término depresión se utiliza, ¿no? Pues estoy deprimido, hoy desperté deprimido. Sin embargo, no es tan simplista el término, ¿no? Porque habla de de varios síntomas que se agrupan y que pueden llegar a condicionar un trastorno en el ámbito de salud mental. Hay que tomar en cuenta algunas diferencias como lo es la tristeza normal y la depresión. En la tristeza normal pues siempre hay un estímulo desencadenante, ¿no? Me fue mal en el examen, pues estoy triste, ¿no? O tuve un problema con un amigo, me peleé, pues entonces me siento mal. En la depresión a veces no es tan posible detectar el motivo, a veces pareciera que no lo hay, siempre lo hay un cúmulo de varias desencadenantes. La reacción al estímulo es proporcionada. Bueno, tal vez me fue mal en el examen, hoy mi hambre me dio, pero bueno, mañana ya me despierto un poquito mejor y ya sigo con mi vida. En cambio, en la depresión, estas reacciones desproporcionadas, no esperada la magnitud del estímulo. Entonces, sí podríamos ver que no nada más es un día, sino son dos, y se vuelve una semana, y se vuelven 2 semanas, y empieza a tener algunas otras alteraciones el niño, al final de cuentas. La duración, como les decía, pues ajustada y la depresión puede ser por años incluso. En el rendimiento, pues en el caso de la tristeza normal, pues es escaso, o sea, no hay una afectación realmente significativa, momentánea sí, pero no va más. En cambio, en la depresión, pues ya empieza a haber problemas en la conducta, empieza tal vez a tener una disminución del rendimiento académico, entre otras situaciones, y los síntomas físicos, ¿no? Pues probablemente en la tristeza normal no lo haya, pero en la depresión pues ya puede haber muchas quejas a nivel somático en los niños. Y bueno, estos son como rápidamente les digo, no nos vamos a meter porque no es los fines de la plática, tanto en los síntomas que seguramente ya conocen, que son dos, ¿no? Los cardinales, por así decirlo, el ánimo triste y la anedonia. En los niños, sobre todo en los más pequeños, podríamos notar la irritabilidad y probablemente este sea uno de los únicos síntomas iniciales que se pueden ver,
sin otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ese es como un punto. Y por el otro, los niños que pues se vuelven más apáticos, si hay un cambio en la conducta, siempre nos tiene que llamar la atención. Si de cómo conocemos al niño o al adolescente de forma abrupta, de forma significativa, vemos un cambio, sí tendríamos que preguntarnos por qué, ¿no? ¿Qué sucede en esta situación? Y bueno, otros síntomas secundarios que podríamos observar, pues es aumento, disminución de peso. También, o sea, cuando un niño adolescente sube mucho de peso o baja mucho de peso, también habría que monitorizar cuál es el motivo. Niños que tal vez todo el tiempo están cansados, que esto mismo les hace una disminución en el rendimiento académico. Les decía, en un niño no tiene o no debe por qué haber alguna alteración en el sueño. Y bueno, problemas en la concentración, esto se traduce en el rendimiento académico, incluso pues estos pensamientos de querer morir o no desaparecer, que probablemente no los verbalicen tal cual los niños, pero sí observamos o empiezan a hacer algunas preguntas respecto a la muerte o en torno al cielo o preguntando por personas ya fallecidas, ¿no? Entonces eso nos debe de mover. Y veíamos en las estadísticas iniciales que los adolescentes son los más vulnerables, o donde más se ha visto hasta el momento en COVID, y no nada más en esto, sino en otros momentos, la vulnerabilidad. ¿Y por qué? Vemos aquí, es algo bastante significativo, que del 200 a 300% de aumento en tasas de mortalidad y morbilidad en la adolescencia tardía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues sí hay cierta alteración a nivel biológico y neurobiológico, problemas relacionados con el control de emociones y conducta, y pues vemos como muchas asociaciones, ¿no? Suicidio, depresión, alteraciones en la conducta, consumo de sustancias, embarazos no deseados, y es esperado porque, bueno, a nivel cerebral o a nivel neurobiológico, pues hay mucha disregulación en cuanto a neurotransmisores, hay crecimiento, digamos la regulación afectiva, los ciclos de sueño-vigilia también se empiezan a mover y se está en esta etapa en una búsqueda de sensaciones novedosas. Y bueno, en la pandemia hemos truncado todo esto, ¿no? Porque no puedes salir, no puedes ir a convivir, no puedes salir con ni compañeros, ni pareja, ni nadie, entonces pues hay una mayor predisposición probablemente. Y es que no es congruente el cambio físico con lo emocional y la cognición. Entonces aquí vemos que hay todavía una situación más complicada porque crece físicamente, se observan, empieza a notar el adolescente pues cambios en la voz, en la parte del vello corporal, en los hombros, en los senos, etcétera, los que ya conocemos perfectamente. Pero esto no va acorde a lo emocional. Muchas veces lo emocional va un poquito más retrasado, que empieza con el conocimiento de los vínculos interpersonales, la identidad, la sexualidad, y por otro lado, muy alejado, pues está la cognición, ¿no? Que esta maduración cognitiva pues se llega a lograr prácticamente hasta los 28 años, que deja, por así decirlo, de madurar la parte cognitiva y de ahí empieza como lo estable y a bajar, ¿no? Entonces, vemos que hay una disparidad total en estos tres cuestiones que hacen que se vulnere mucho más esta condición emocional de los adolescentes. Pero, ¿por qué también sería importante la depresión? O sea, esto de los adolescentes y niños se traduce en depresión muchas veces, o es lo que más se observa. ¿Y por qué sería importante? ¿No? Pues la cognición, al final de cuentas, es un desempeño, o más bien alteración en la cognición, deficiente en todo, ¿no? En la función ejecutiva, la velocidad del procesamiento y la memoria episódica. Por eso es importante el diagnosticar y el tratar los episodios depresivos en los niños o bien buscar la prevención. Aquí vemos a nivel neuroendocrino todas las citocinas inflamatorias que se aumentan, esto en la vía del triptófano urenina, que bueno, como sabemos es lo que sintetiza la serotonina a partir del triptófano y bueno, esta vía se encuentra digamos, limitada por varios factores y esto llega a traducirse en depresión, en ansiedad también, y y esto provoca también neurotoxicidad, entonces sí hay que tratarlo. Y se ha visto que en edades tempranas, hablando de niños, adolescentes con estas condiciones, y que se va perpetuando a través de los años, llega a haber cambios incluso a nivel estructural.
¿no? Entonces vamos a ver que hay cambios en la corteza cingulada anterior, en el prefrontal medial, caudado, en la ínsula, y son cambios que se perpetúan. Ya en algunos estudios que se han visto en pacientes pues ya jóvenes o ya adultos, pues se ven el volumen más pequeño del córtex orbitofrontal que vemos, orbitofrontal y prefrontal, que sabemos que pues son funciones ejecutivas, ¿no? Y se traducen en toma de decisiones, en juicio, en memoria, en todo lo que nos hace pues, personas al final de cuentas. Y si hay una disminución del volumen, pues estamos hablando que va a ser alguien que le cueste prácticamente tomar o organizarse, ¿no? En una vida futura. Y del hipocampo, que tendría más que ver con la parte de la memoria. Entonces, bueno, estas alteraciones ya a nivel estructural están bien documentadas y nos hacen pensar que se tienen o se debe de detectar en edades tempranas estos episodios depresivos, como les decía, en el mejor de los casos, hacer como una prevención, ¿no? Vemos aquí podríamos poner a COVID-19 como un estresor pues externo, psicosocial, no sé si llega a haber violencia, alteraciones a nivel en esto de la educación, y bueno, esto más si ya es un niño, un adolescente que tiene padres o familiares con algún episodio depresivo, pues vuelve más vulnerable, ¿no? A que pueda tener genéticamente esta predisposición, y si lo juntamos, pues nos da un episodio depresivo mayor. Sabemos que la depresión ahorita pues, está relacionada con la inflamación a nivel sistémico, y esto pues conduce a un estrés oxidativo, a una disfunción mitocondrial. Veíamos la regulación del eje hipófisis pituitaria adrenal, y esto pues a su vez todo es como un circuito. Hay cambios epigenéticos que estos pues llegan a traducirse tal vez en edades futuras, y las alteraciones neurotróficas. Y digamos que, bueno, ahí se quedara, no había problema, ¿no? Tal vez remite de forma espontánea el episodio depresivo y ya no pasa más. Sin embargo, como les comentaba, esto nos hace vulnerables a los niños y adolescentes para futuros episodios y resistencia a un tratamiento. Ajá, son chicos que tal vez en la edad adulta ya no vayan a responder a los tratamientos convencionales que conocemos, porque ya va a haber un daño a nivel celular, a nivel neurobiológico, y bueno, va a traer como consecuencia alteraciones a nivel cognitivo. Ya está bien estudiado que la depresión puede llegar a manifestarse en unas alteraciones a nivel cognitivo, como son el deterioro cognitivo, y bueno, esto también se traduce en funcionalidad, es decir, que haya ya una discapacidad a posterior. Es por eso la importancia de este tipo de temas acerca de cómo tal vez detectar y que tomemos en cuenta que esto que estamos viviendo al final de cuentas es una situación bastante complicada. Y hablando acerca de la ansiedad, pues la magnitud, la naturaleza y la duración es lo que nos ayuda a regular la parte emocional. Sin embargo, en estos momentos está afectada. Hay, digamos que dos conceptos, que es la ansiedad, que es una emoción que se anticipa ante una amenaza futura. Es decir, aquí no hay algo, ¿no? O sea, en mi mente o en mi percepción hay algo que va a ocurrir y que me pone mal, pero puede ser real o percibida. Aquí vemos, ¿no? Tal vez sea un examen dentro de un mes para que me acepten en algún lugar, y eso me pone ansioso. En cambio, el miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, es decir, voy caminando y veo un perro que viene corriendo hacia mí, ladrándome, pues ese es el miedo, que puede también ser real o que yo perciba, ¿no? Nada más que algo me va a atacar, ¿no? Entonces, ese es el miedo, hay que, digamos, dividir estos conceptos. Y bueno, un trastorno de ansiedad pues es una falla en la regulación tanto de la angustia como el miedo. Y a nivel físico, en los niños y adolescentes se puede ver de todas las formas que ustedes quieran y digan. Por eso tal vez lo complicado a veces desde la detección, que puede ser desde el nerviosismo, agitación, sudoración, temblores, taquicardia, hiperventilación. Sobre todo ahorita a nivel de COVID, pues alguien que está hiperventilando, que está con taquicardia, pues lo primero que pensamos pues es COVID, ¿no? Al final de cuentas. Entonces sí llega a tener como muchos síntomas a nivel físico expuestos que pudieran digamos que vincularse, ¿no? Con otras enfermedades, por eso también la necesidad de tal vez descartarlas, ¿no?
También hay problemas para concentrarse y sobre todo las conductas de evitación, es decir, el niño ya no va a querer salir y tal vez no lo diga, ¿no? Por más que le pregunten, oye, pero ¿por qué no quieres ir con tus amigos? ¿Por qué ya no quieres acompañarnos? Y solo empieza a evitar esas conductas que les van a causar ansiedad. ¿Y cuál es la percepción, hablando ya de estos niños y adolescentes? Lo que veíamos en un inicio es como lo que se ha encontrado, pero ya en encuestas que se realizaron directamente a niños y adolescentes, estos son los resultados que se obtuvieron. Esto es de octubre del 2020, sin embargo, nos da como un panorama también general. La preocupación por la pandemia, o sea, vemos que a pesar de la edad, hablando porque fue entre niños de 8 y 18 años, ya tenía una preocupación por la pandemia, ¿no? El 91%. Les preocupaba, como les contaba, la parte de deficiencia para el aprendizaje, el miedo a que los familiares estuvieran infectados y pues también expusieron el mayor uso de teléfonos inteligentes e internet. Y estos son los síntomas que ellos expusieron. Tenían dificultades en mayor problema para concentrarse, ¿no? Se sentían irritables, decían que estaban muy aburridos, se sentían inquietos o un sentimiento de soledad. Y esto también en la mayoría de todos lo atribuyeron los niños y adolescentes a una pérdida de empleo tanto del padre como las pérdidas económicas o también esta falta de comodidades que probablemente tenían antes. Y como les decía, también hay que hablar un poquito de los cuidadores porque son los encargados principales de los niños, sobre todo entre más pequeños, pues son cuidador dependientes en todas las actividades asistenciales que tienen. Y vemos que se reportaron también estudios acerca de qué es lo que presentaban más. Y aquí vemos que depresión en un 52%, ansiedad, alteraciones en el sueño, ideas suicidas y miedo a que sus hijos se infectaran o ellos mismos. Vemos que son cifras bastante alarmantes que nos tienen que poner también en alerta respecto a este tipo de situaciones. ¿Qué nos hablaban de algunas otras pandemias? Hablando, por ejemplo, de H1N1, hablando de la epidemia de ébola, pues igual, no varía tanto en cuanto a lo que se ha encontrado hasta el momento, como el abuso de sustancias, suicidio, que al momento que les comentaba las tasas parecieran no estar tan afectadas, relaciones interpersonales, lo académico, laboral, lo que ya encontramos de ansiedad y depresión, y esto como una vivencia traumática, que es lo que les comentaba al inicio. Y vean que la mayor severidad de depresión, otra vez lo encontraron en adolescentes, como ya habíamos visto, pero fueron adolescentes que se encontraban con un mayor uso de redes sociales. Entonces vemos, esto se puede explicar también porque en redes sociales ahorita, o al inicio al menos, era como nada más que COVID, ¿no? Y todo era miedo, y todo era pánico, y todo era desinformación o información pero trágica. Entonces, esta exposición al uso de redes sociales también puede traducirse en severidad al final de cuentas, que se encontró como la discriminación también, la marginación de niños que quedaron huérfanos. Esto, por ejemplo, en la pandemia de ébola, que no los vinculaban, ¿no? Una vez terminaba, como esto los hacían a un lado porque se pensaba, ¿no?, que tenían o iban a contagiar, entonces mejor no tenerlos en ningún lado. Y lo que les comentaba, ya casi para finalizar, lo de los grupos vulnerables. Pacientes con enfermedades crónicas, médicas, pues sí, son un grupo a ver, que pueden llegar a tener mayores alteraciones. Desafortunadamente, hasta el momento, solamente ha habido estudios en COVID-19 en niños con TDA y trastorno del espectro autista. No se ha tal vez visto tanto en cuanto a revisiones sistemáticas acerca de otro tipo de grupos vulnerables. Por ejemplo, enfermedades médicas solamente se tuvo uno, pero bueno, en cuanto a trastornos mentales ya previos a esta pandemia, como es el TDA, pues se vio en los estudios hasta el momento que los padres percibieron más esta conducta y se dieron cuenta de, mi hijo sí tiene TDA, ¿no? O no había notado esto que tenía mi hijo. En algunos casos sirvió como para que los padres empezaran a poner más interés en ellos y más límites. Sin embargo, en otros pues empeoró más la conducta del niño. En el caso del trastorno del espectro autista, ahí empeoró muchísimo más la conducta del niño. Y bueno, también tenemos pacientes con discapacidad intelectual que ya tenían ansiedad o depresión previa o consumo de sustancias.
Y bueno, ya vemos los otros grupos que comentamos. ¿Qué podemos utilizar para niños y adolescentes? PHQ-9, que es una escala bastante fácil, 9 ítems autoadministrados. Desde los 12 años se puede llegar a utilizar. Son los 9 criterios del DSM-5, son 9 preguntas, es una escala de Likert y bueno, estas son los puntajes de corte. Para ansiedad, pues igual está el GAT-7, que es una escala para ansiedad. Igual son 7 ítems basados en el DSM-5 y también es en escala de Likert. Son algunos tamizajes que se pueden llegar a utilizar de una forma rápida, no como screening nada más. Sin embargo, si ustedes detectan ya algunas alteraciones informadas por los mismos padres, pues sí sería de una gran ayuda que se pudieran canalizar al área de salud mental. ¿Qué medidas de intervención se proponen? Estrategias de afrontamiento específicas por edad, porque sabemos que no es lo mismo un niño que, no sé, de 3, 4 años, alguien de 5, 9, alguien de 12, 19 años. Ajá. Terapias también que se propusieron de arte, esto ya se ha aplicado también en algunas revisiones. Recursos educativos, ahorita pues hay que aprovechar también la tecnología, ¿no? Informar, pero basada en información científica, videos, infografías, cómics, programas de ejercicio físico que sí o sí se tienen que implementar, información certera y necesaria, no por ser niños o adolescentes no deben de estar informados, ahorita vamos a ver algunos sitios, y las rutinas de casa, ¿no? Que es como un plan que deben de mantener los padres de forma estructurada. Estos vemos en México, está el micrositio de coronavirus y hay mucho, si ustedes han entrado, han visto muchísimo material para diferentes edades. Ajá, que van desde los cuentos, las infografías, hay videos educativos, actividades también dentro de la misma plataforma y guías para los padres. Entonces vale la pena como recomendarlo o ustedes primero verlo para ver si el material, pero es bastante didáctico. Y está también como para adultos, para los padres de familia, también la Clínica Mayo ha puesto en su sitio varias recomendaciones, ¿no? Incluso por grupo de edad, aquí es bebés y niños, y ya habla acerca incluso de cómo se puede tomar un hisopado a un niño, ¿no? Qué decirle, qué hacer, cómo contenerlo. Entonces son bastante didácticos estos sitios y como esto hay muchos, ¿no? Pero siempre hay que recomendar sitios basados obviamente en información científica. ¿Qué no debemos de hacer? Primero, no ignorar la condición mental del niño o del adolescente, tampoco ignorar la situación psicosocial del niño o del adolescente, cómo está, tiene red social, no tiene red social, cómo le ha ido previamente a la pandemia, si ya tenía deficiencias, pues ahorita va a estar mucho peor. Solicitar o sugerir pues la intervención por un profesional de la salud mental, evitar instaurar tratamientos innecesarios o que no están recomendados para los grupos de edad ni para ningún otro grupo como las benzodiazepinas, para dormir, para tranquilizar. Sí son fármacos que utilizamos, pero se tienen que utilizar de forma responsable. No usar antipsicóticos de forma rutinaria para ayudar a dormir en niños ni en adolescentes, más que prescritos, pero supervisados. Y obviamente que no hay que supervisar el impacto de la depresión y ansiedad en la calidad de vida y en la funcionalidad del niño, del adolescente. La revista Lancet nos comenta acerca de que las consecuencias a largo plazo de COVID-19 para las generaciones más jóvenes aún son desconocidas, pero lo que sí se sabe es que debe de ser una prioridad. Y en conclusión, pues hay que identificar a los niños y adolescentes como un factor de riesgo o síntoma de riesgo más bien si ya observamos que tienen, evaluar si ya tienen síntomas de depresión o ansiedad. Hay que informar, les comentaba, no por ser niños no hay que informarlos, al contrario, hay que hacerlo mediante la información o los recursos que pues, se han puesto a disposición o de una forma entendible para ellos. Hay que reconocer en primer lugar y también validar estas emociones que llegan a tener, o sea, no nada más, sí, estás ansioso, sí, estás desesperado y ya, sino hay que validar estas emociones porque toda esta exposición, tanto verbal como conductual de los niños y adolescentes, se tiene que tomar en cuenta y se debe de buscar intervenciones. Hay algún tipo de intervención que se sugiere, como talleres ahorita virtuales, digo, hay que aprovechar la tecnología, plataformas virtuales, de preferencia, ¿no? Tal vez esto en los tomadores de decisiones, un mayor acceso a los niños y adolescentes a servicios de salud mental, que de pronto sí hay mucha deficiencia
si de por sí en psiquiatría a nivel país, pues también a nivel de niños y adolescentes hay deficiencias. Hay que implementar planes para la promoción de la salud mental. Hay que evitar estos eventos que ya veíamos por qué motivo en la vida temprana, pues tienen un papel de suma importancia para que se pueda desarrollar el niño y en la adolescencia y en la etapa adulta. La exposición a factores también estresantes ya está bien visto que se asocian a un peor rendimiento cognitivo, alteraciones de la morfología cerebral, y esto se traduce en discapacidad en una vida adulta. Y por supuesto que todo esto debe de ser por medio de un manejo multidisciplinario, el especialista en pediatría, subespecialistas con alta especialidad, trabajo social, psicología, psiquiatría, y todas las especialidades de rehabilitación que se requieren, ¿no? Entre muchas otras, para que se pueda tratar esta condición que vemos ya inminente en todos los niños y adolescentes de nuestro país. Bueno, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Y bueno, esto sería de mi parte la exposición del tema. Muchas gracias, doctor Samuel Hernández Lira. Si quiere dejar de compartir su pantalla, por favor. Definitivamente que es un tema apasionante, actual y que debe de preocuparnos a todos. Estamos sobre el límite de tiempo, por desgracia. Voy a leer algunos de los comentarios que se hicieron y voy a dar la palabra al doctor Rosendo Avendaño, que está pidiendo en un momento. El doctor Ulises Reyes comenta que al incrementarse la depresión en adolescentes hasta cifras del 29%, las tasas de suicidio se incrementarán. ¿Qué se puede hacer como medidas preventivas? Ok, pues aquí primero estar alertas, ¿no? Obviamente tratar siempre un suicidio, nos tiene que quedar claro que es prevenible, todo suicidio es prevenible, entonces tratar estos focos rojos, tamizar, yo diría que es una buena opción, tamizar alteraciones en cuanto a la depresión para detectar, ¿no? Estos programas de salud mental, promoverlos, seamos especialistas en lo que seamos. Ahorita también nos toca esta parte de salud mental, sobre todo por esto que se viene, y estar como al pendiente. Digo, suicidio es un tema, digo, bastante importante y mucho de qué hablar, pero sí sería la detección oportuna mediante pruebas de tamizaje. Si ya tiene antecedentes de riesgo suicida, pues ahí estar como monitorizando frecuentemente, darle algunos factores de riesgo, por ejemplo, a los padres, ¿no? O sea, aislamiento, el que ya empiecen a tener autoagresiones, cortes, el que empiecen con ideas con relación a la muerte, que empiecen a escribir como para despedirse, eso nos tiene que alarmar, ¿no? Porque ya hay una inminente idea de muerte, incluso ideas suicidas ya estando con un plan estructurado. Entonces ahí más que nada sería la prevención mediante la información. Muchas gracias. Cedemos la palabra al doctor Rosendo Avendaño. Encienda su audio y su video, por favor, doctor. Sí, buenos días, compañeros. El doctor médico habla sobre el confinamiento, el distanciamiento que si bien es entre personas, pero sin embargo lo han denominado como distanciamiento social, y cómo esto aunado a casi, según la Organización Mundial de la Salud, a 400 millones de personas ya con depresión diagnosticados, por supuesto, porque muchos sin diagnosticar, en un país como México, en el cual la segunda causa de muerte en adolescentes es precisamente el suicidio, pues esto abona en demasía. Entonces es un punto a poder tratar. Previamente ya se tenía una sobreexigencia en los jóvenes, en un éxito formado por este sistema en el cual está basado en el tener, en el poseer y no en el ser. Aunado también a un país en el cual, como bien dice, el segundo lugar en obesidad, en niños y adolescentes, y primer lugar en obesidad en adultos, también a la baja resiliencia que tienen hoy nuestros adolescentes jóvenes, en el cual son poco tolerantes a la frustración por una gran sobreprotección que hemos tenido los padres en niños nacidos después del 2000 o incluso un poco antes, en el cual se les acaba el mundo con la enfermedad de COVID o cuando vengan familiares. Y bueno, esto aunado a la disbiosis generada por comida chatarra en nuestro país,
Y como hemos visto en niños, cuando son tratados en una simple rinitis, que podríamos pensar que es Perdón, casi... doctor. Perdón, doctor. Un poco más breve, por favor, porque estamos Ok, sobre el rápido. tiempo. Rápido. Todo esto quiero comentarlo, es hipoxemia que ha generado una disminución también del sistema inmunológico. Depresión igual a cortisol, igual a disminución del sistema inmunológico, y que hoy veamos que en esta tercera ola, gran parte de los afectados han sido jóvenes. Entonces, esa es mi comentario, mi aportación para poder tratarlo y poder analizar cuándo estas medidas pueden generar ciertas flexibilidad para poder generar un mayor incremento de nuestro sistema inmunológico. Y que finalmente, para terminar, esta también es una crisis del capitalismo por la mala alimentación, por los modelos de éxito que tenemos. Es cuanto, compañeros todos. Gracias. Gracias por su comentario. ¿Quiere comentar algo, doctor Lira, Hernández Lira? Bueno, ya para finalizar, que esto de la pandemia por COVID-19 viene a manifestar ya todas las deficiencias que hay, como bien se decía, a todos los niveles. Pero una recomendación, pues cuidemos la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Muy bien, muchas gracias. Cedo la palabra al doctor Arturo Perea Martínez. Adelante. Gracias, buenos días. Felicidades al doctor Samuel. Una espléndida charla, muy actual. Yo quisiera, en 2 minutos, Lalo, nada más. Cuando tú me invitaste a aperturar estas conferencias hace poco más de un año, hablamos, el primer tema fue COVID, y hablamos precisamente que tendríamos que vigilar al niño sano, las vacunas, el control del enfermo crónico y las urgencias, pero nunca hablé del daño colateral asociado a COVID-19 porque no sabíamos de eso. Hoy tendría que decirles a todos que tendríamos que establecer el llamado síndrome de confinamiento, como le llamamos nosotros, que engloba trastornos de nutrición, sobrepeso, obesidad, desórdenes neuropsiquiátricos, disfunción familiar, videoexceso, sedentarismo y, por supuesto, impacto económico y aislamiento. Esto lo integra como tal y es una cuestión biopsicosocial totalmente susceptible de integrarse como un síndrome, y creo que este daño colateral va a ser todavía más caro que el propio COVID. Muchas gracias. Doctor, quisiera un comentario final, doctor Hernández Lira, de su excelente presentación. Pues gracias a todos por su atención. Sí debemos de tomar todos, como les comentaba, medidas de prevención ahorita. Se puede evitar si logramos poner estrategias en todos los pacientes que vemos, desde lo particular hasta lo institucional, y creo que sí podríamos frenar hasta cierto punto, mejorar, no enfocado siempre a una adecuada calidad de vida en el niño o el adolescente, y bueno, tomar recomendaciones en cuenta y acudir, ¿no?, a salud mental cuando tengamos dudas, o canalizar oportunamente también para el manejo. Muchas gracias, doctor Samuel Hernández Lira, de parte de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos. Y para concluir y cerrar esta transmisión, quisiera recalcar que a partir de la pandemia del COVID, el mundo cambió. Y cambió desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la percepción de la medicina. Y ahora, a los meses que llevamos de pandemia, creo que hemos aprendido mucho en muy poco tiempo, algunas veces por necesidad, otras por obligación, pero yo les invitaría a que hiciéramos investigación, porque las repercusiones no solamente son en los niños, en los adultos. Y yo diría que la percepción que tengan los adultos en el núcleo familiar va a repercutir directamente en la percepción que tengan algunos niños. Los niños pequeños, por ejemplo, ni siquiera saben lo que es ir a la escuela. Algunos de ellos, a pesar de haber entrado ya a la edad preescolar, algunos otros que ya la conocían, el cambiar un rol social de lo que representaba la escuela y lo que representa ahora en algo nuevo, el convivir con sus padres de todos los días, todo eso va a haber repercusiones irremediablemente. Así es que todo lo que conocíamos anteriormente acerca de la dinámica de familia, de la percepción, de los valores y las repercusiones que esto puede tener en nuestro propio organismo, en nuestra forma de concebir la vida, en nuestros triunfos, en la realización y en la felicidad, pues va a cambiar.
Así es de que yo les invito a hacer investigación, tener información basada en la evidencia para poder hacer las cosas un poco mejor. Muchas gracias a todos por su presencia, por su participación, y les invito a las próximas actividades de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos y la Academia Mexicana de Pediatría. Buenos días y hasta pronto.